Hola, hoy continuamos con el ciclo Imaginarios Postpandemia. Antes de iniciar, quisiera reiterar nuestro agradecimiento a los invitados, al Patronato de Arte Contemporáneo, a quienes nos han acompañado conectándose o escuchándonos posteriormente, y bueno, por supuesto a Open Lab por participar de estas conversaciones. Recordarles que Open Lab es un espacio en el que se desarrollan proyectos multidisciplinarios relacionados a las ciencias biológicas, en el que se imparten seminarios, talleres y cursos, tanto presenciales antes del periodo de confinamiento y virtuales en los últimos meses. También a partir de nuestra colaboración nos interesa integrar contenidos culturales y de ahí el motivo de conectarnos los últimos jueves. Para la charla de hoy nos acompaña Paola de Anda, quien es artista visual y docente. Cursó la licenciatura en Artes Visuales en La Esmeralda y el programa educativo en Arte Contemporáneo en Soma. Ha participado en diversos proyectos colaborativos, entre ellos Rotatorio, Proyecto de Economía Solidaria entre Artistas, el Seminario Nómada Nerivela, que es un seminario sobre arte y teoría crítica, Campechana Mental, Biblioteca Digital de Hackerspace Rancho Electrónico. Y bueno, dentro de los reconocimientos que ha obtenido está la beca FONCA, Jóvenes Creadores 2004-2005 y 2007-2008, así como la residencia en Basel, Suiza, con la Fundación Christoph Merian en 2006. Bueno, ha participado en diversas exposiciones individuales y colectivas y actualmente vive y trabaja en la Ciudad de México. Y bueno, aunque hasta ahora hemos hablado mayormente desde las humanidades y hemos citado referencias del cine, de la literatura y las artes, pues no habíamos tenido la perspectiva de un artista y esa es una de las razones por las que invitamos a Paola, que tiene un cuerpo de piezas con hongos macroscópicos y que quizá también me parece como importante señalar, pues que dentro de sus procesos creativos, pues integra el conocimiento de otros agentes, ¿no? Algo que me parece pues como coherente con el uso mismo de los hongos y digamos como con la búsqueda de otro tipo de representaciones. Creo que en general se asocia a los hongos con comportamientos parasitarios, dejando de lado como las relaciones simbióticas que también estos pueden generar con su contexto. Ya la semana pasada, por ejemplo, nos habló de las micorrizas y bueno, me queda claro que pues su presencia es muy importante en los ecosistemas, ¿no? Entonces, bueno, ya Paola nos hablará sobre estas y otras ideas en relación al tiempo, al campo social, cuando decide mostrarnos elementos vivos dentro de su trabajo. Bueno, finalmente, si tienen comentarios o preguntas, por favor, déjenlas abajo. Al final tendremos unos minutos para que Paola la responda. Y bueno, les doy paso a su presentación. Muchas gracias, Paola, por conectarte con nosotros. Y bueno, ahora al final nos volvemos a conectar. Ok, bueno, gracias Toño por la invitación y por esta breve presentación y a Open Lab por acoger esta ponencia y también gracias a las personas que nos acompañan en esta transmisión de Imaginarios Postpandemia. El título de mi presentación es Poética Fungi e Imaginación Política y la idea es compartirles momentos de un proyecto artístico que realicé con hongos macroscópicos, en específico con setas, en dos momentos distintos e incluso lejanos en el tiempo. De igual manera, compartirles algunas referencias o anécdotas que han acompañado a la reflexión de esta experiencia, la cual sitúo entre lo poético y lo político, entre la ciencia y el arte, y esta vez también desde una reflexión ecosófica y ecopoética. El proyecto se llama Eventos Fungi, primera, segunda y tercera oleada. Muy bien. Bueno, evento, según el diccionario, es un suceso imprevisto, un acontecimiento de cierta importancia. Eventos Fungi surgió así, de un imprevisto y del cruce de ciertos acontecimientos que se fueron concatenando para dar lugar a la experimentación con hongos macroscópicos. Surgió por un lado del encuentro con cierta constelación de referencias del arte del siglo XX, como son John Cage y su relación con las setas y con el pensamiento budista y las operaciones del azar y la entropía,
del arte povera y de su relación con la materia viva y su incorporación al espacio de exhibición, de Fluxus y sus postulados sobre arte-vida. Y por otro, del diálogo y acompañamiento de un proyecto social basado en el cultivo de setas, realizado en Oventic, Chiapas, por mi tío biólogo Alfredo Álvarez. El proyecto se llevó a cabo durante un año en una comunidad zapatista y tuvo como objetivo configurar un pequeño laboratorio de producción de setas, las cuales pudieran cultivarse utilizando como sustrato la cáscara del café que se solía desechar. El objetivo entonces fue aprovechar un recurso, contribuir a la mejora de la alimentación, pues se dice que las setas pueden ser un sustituto de la carne por su proteína, que aunque no es muy abundante, es de alta calidad, y a su vez que pudieran ser comercializadas bajo el proceso de deshidratación. En dicho proyecto aprendí a cultivarlas. De esa experiencia, acompañada de las referencias que les mencioné, surgió mi inquietud sobre los hongos, su forma de vida y la relación que existe entre humanos y hongos. Esas preguntas se han ido respondiendo a partir de la práctica artística. Fue así que surgió Eventos Fungi, primera oleada. Replicando la experiencia de cultivar, pero desde la azotea de mi casa en la ciudad, en compañía de un grupo de amigos y compañeros de la licenciatura en arte, la intención principal del proyecto fue experimentar las relaciones que se podían dar en medio de esa experiencia, ya fuera entre los que participamos, entre la materia viva y nosotros, entre el arte y la ciencia, desde un lugar de exploración intuitiva y amateur. Algo así como hacer ciencia desde casa, jugar con la biología siendo artistas, maravillarse con lo vivo al involucrarse en su cuidado y reconocimiento. En ese cuidado, o incluso descuido, fueron apareciendo las preguntas y las obras. ¿Cómo esto puede ser arte? ¿Es necesario que lo sea? ¿Cómo registrar el proceso de cambio permanente que sucede día con día en este proceso? ¿Cómo materializar en una obra de arte la humedad, la temperatura del hongo, las esporas, todo aquello que no se ve pero está ahí? ¿Cómo se genera su morfología? ¿Qué hacer con las esporas y sus eternas coreografías? ¿Cómo describir la sensación que genera sumergir el rostro en un conjunto de hongos y lo que se siente intoxicarse temporalmente por las esporas? ¿Cómo decirle al mundo del arte que se aprende mucho de participar de un proceso así, donde no se hace, se observa y se colabora en un proceso? John Cage decía, he llegado a la conclusión de que se aprende mucho de la música sabiendo de hongos, también de la vida, diría yo. Trasladando la experiencia a un proyecto funcional, como lo fue el proyecto social de mi tío en Oventic, Chiapas, a una experiencia del arte en la Ciudad de México, es que me fui aproximando a mi ritmo y desde otro contexto al entendimiento de la forma de vida de los hongos. Y bueno, a continuación les muestro unas imágenes. Bueno, ya fui pasando algunas. Eh, bueno, me voy a regresar un poco. Bueno, estas son las imágenes. Es la azotea de la casa donde vivía en ese momento. Y ahí fue donde improvisé un laboratorio de cultivo de setas. Hice como varias cosas con esos cultivos, entre ellos cosas como informales, como comidas, charlas y algunas piezas más de carácter, digamos, individual. Em, Aquí, por ejemplo, bueno, algunas imágenes son de proceso y algunas sí son obras. Esta es más como una imagen de proceso. Y bueno, mencioné a John Cage y algo tiene que ver con eso, ¿no? Como con la idea de contemplar ciertos procesos. Y aquí, pues simplemente es como sentarme frente al hongo para preguntarle cosas y ver qué podía decirme qué podía yo como entender de esa contemplación. Esta fue una pieza que fue una videoinstalación y fue un circuito cerrado en el que se podía apreciar un video en tiempo real de cómo las esporas se iban expulsando y cuál era como la temporalidad que tenía ese estornudo o esa expulsión, que tenía como una sensación de ser una imagen muy cinematográfica, pero en realidad era una imagen en tiempo real, es decir, no había como una edición, una manipulación del tiempo, sino estaba sucediendo. Y bueno, son piezas que invitan igualmente a la contemplación. Esta fue otra pieza
que quedó registrada en video, pero simplemente lo que voy haciendo es moviendo de lugar estas pacas que tienen hongos para que vayan como registrándose las esporas y o sea, cuando tú ibas al espacio no podías ver las pacas, solamente veías el registro de estas esporas y ya digamos como en un video que es como de registro, eh, pues se ve como esta animación de cómo se van moviendo de lugar las esporas. Y bueno, surge justo de la pregunta que menciona en el texto, como en el estar como involucrándome en este proceso de cultivarlas, por ejemplo, me di cuenta que estaban las esporas y que normalmente, bueno, el hongo es tan fascinante en su forma, digamos que es tan fotogénico, que de pronto quedan como ocultos todos esos como procesos y características que también forman parte del hongo y que pueden ser fascinantes, como las esporas. Y bueno, finalmente, después de un largo proceso de, de cultivarlos, de hacer estas comidas y de hacer esas piezas, estuve reflexionando como sobre, em, sí, como esta domesticación que estaba como de por medio en este proceso y hice como un par de piezas, digamos, como para liberarme o liberar ese proceso. Y bueno, se llamó Sistema de Reproducción por Azar y simplemente fui con una resortera lanzando hongos desde todo el perímetro de la azotea donde estaba instalado este laboratorio, con la idea un poco de que pudieran crecer de manera espontánea si acaso caían en un lugar y en un sustrato adecuado para ello. Y de igual manera que se llama Sistema de Reproducción por Azar, número 2, pero bueno, aquí la estrategia fue transportar semillas inoculadas con micelio en hongos y me gustó como hacerlo de esta forma porque los hongos, ese conjunto de globos es como una imagen macroscópica de las esporas. Entonces simplemente fui caminando y fui soltando estos globos. Igualmente con esa idea de que donde reventar el globo fuera posible que creciera un hongo. Y bueno, nada, aquí una referencia que metí sobre este libro, que trata sobre cómo entre las personas y las plantas domesticadas se ha establecido una relación recíproca y sobre todo sobre la pregunta de quién domestica a quién, que es un poco la pregunta que surgió al final de este proyecto. Cuando me regreso tantito, les estaba contando que en este primer proyecto de eventos fungi, primera oleada, donde improvisé un laboratorio de cultivo en la azotea de mi casa, surgieron como varias aproximaciones y creo que me quedé aquí donde ya no podían ver. Son como un conjunto de piezas que apelan a la contemplación. Y aquí, por ejemplo, lo que vemos es una videoinstalación. Es un circuito cerrado donde lo que se puede apreciar es un detalle de cómo las setas están expulsando esporas. Me pareció como interesante que la imagen tenía algo de cinematográfico y donde cabía la duda de si esa imagen había sido manipulada por la edición, es decir, si su tiempo había sido manipulado para ser más lento, pero en realidad no. Digamos que lo que se ve en esta imagen es en tiempo real cómo se expulsan las esporas y esa expulsión tiene un ritmo, digamos, una temporalidad que lo hace como muy, muy fascinante, es como una especie de ensoñación. Les mostraba también esta imagen que bueno, ahí lo que vemos, esa mancha blanca son el registro de las esporas que van dejando las pacas de cultivos que yo iba dejando por las noches en el espacio y al día siguiente las quitaba. Iba como dejando visible este rastro y en algunas ocasiones manipulaba yo un poco la mancha de las esporas, como tratando de hacer una especie de dibujo o dibujando con las esporas. Bueno, después hice este par de pequeñas acciones, se llama Sistema de Reproducción por Azar 1,
Y la idea era un poco seguir, digamos, como una línea contraria al proceso que había estado llevando, que era más, digamos, como de controlar un proceso, estar al pendiente de que crezca la seta, hidratarla, etcétera. Aquí como que lo que me pareció interesante fue, digamos, como liberar ese proceso, y lo que hice fue con una resortera caminar en el borde de la azotea donde estaba instalado este laboratorio y ir arrojando estos hongos para, como con la posibilidad de que crecieran otros hongos en el lugar en el que pudieran caer. Igualmente con esta pieza, que también se llama Sistema de Reproducción por Azar 2. Pero bueno, aquí la estrategia fue colocar semillas inoculadas con micelio para que pudiera igualmente crecer un hongo en el lugar en el que el globo reventara. Me gustó la imagen de los globos porque de alguna forma, en su conjunto, lo que generaban era como una imagen macroscópica de un conjunto de esporas. Y bueno, les contaba de esta referencia que me fui como encontrando en el camino, que trabaja, se llama Botánica del Deseo, y trabaja mucho sobre la pregunta de quién domestica a quién cuando estamos vinculados como con, con la producción de ciertos elementos vivos, ¿no? Aquí en este caso comestibles. Y bueno, un poco les contaba que esta relación o vinculación con el reino fungi, como todo lo que pudiera yo ir como conociendo de él, fue como a través de esta exploración como del arte y, mm, y digamos que un poco las conclusiones de esta primera como etapa o esta primera oleada, em, pues bueno, fue como reconocer que el hongo no es, bueno, que el hongo es que el verdadero hongo es el micelio y que los hongos, lo que conocemos como hongo, digamos que es como la fructificación de ese micelio. Pero además también todas como las metáforas o asociaciones que podemos hacer cuando se entiende que es un micelio. Bueno, aquí hay como un dibujo, dice ser micorrizas, ser con otros, con lo otro, ser sin, bueno, ahí me equivoqué, ser simbiosis, que un poco es lo que fue sucediendo, ¿no? A lo largo del proyecto, como trabajar con otras personas y trabajar también colaborando como en la generación de los hongos, pues bueno, se fue como despertando también esta reflexión. Y bueno, por lo que entiendo en la charla anterior, ya mencionaron qué son las micorrizas, pero igual lo podemos mencionar muy brevemente, pero son como asociaciones que se hacen entre los hongos y las plantas, los hongos y los árboles, por debajo de los bosques y que establecen entre sí relaciones mutualistas de ayuda para nutrirse, eh, hacen simbiosis, digamos. Aquí hay como un esquema que lo ejemplifica. Aquí otro, y bueno, a esa red le suelen llamar como el Internet del bosque, que ya en sí mismo, como que esa, decirlo así, como que evoca muchísimas imágenes y lo vuelve una imagen muy interesante. Bueno, aquí colé una imagen del cerebro de un pollo, nada más como como de las conexiones neuronales que suceden en su cerebro, solo como para este, un guiño de cómo estas conexiones están como presentes de muchas formas en la vida, ¿no? Como dentro y fuera de nosotros, como en procesos micro y en procesos más amplios. Y bueno, años después, con un tiempo considerable entre la primera etapa y la segunda etapa de este proyecto, surgió un nuevo sustrato para eventos fungi segunda oleada. Digamos que las esporas de la primera etapa se mantuvieron suspendidas en el aire hasta encontrar nuevamente un lugar donde desplegarse, esta vez en la ciudad de Oaxaca. El resultado artístico de esta estancia en Oaxaca se dio en el marco de una residencia artística breve en el espacio Paralel Oaxaca.
Ahí la lógica de trabajo cambió debido al diálogo con el contexto. Para la muestra de esta residencia, elaboré un conjunto de esculturas de cerámica de gran formato, en las cuales cultivé 3 tipos de setas. La pieza surgió de un cruce entre esquemas microscópicos que ejemplifican la estructura molecular de los hongos, es decir, esquemas de hifas, que son los que vemos en esta imagen, que son unos conductos o especie de filamentos que van conformando el micelio, el verdadero hongo, y del cruce con la cerámica, en específico con algunas formas de drenaje antiguo hecho de cerámica. La composición en su conjunto pretendió evocar conectividad, flujo, comunicación, a partir de la interpretación a gran escala de un proceso micro de la conformación del hongo, la formación de las hifas. Y bueno, les muestro aquí algunas imágenes. Quise incluir en esta sección como bastante de imágenes de proceso, un poco también porque como que es interesante ver qué hay atrás de una obra y cómo atrás de esa obra también están como presentes estas redes y estas como relaciones de cooperación para que una obra pueda surgir, aunque sea una obra autoral, digamos, siempre es colaborativa, porque siempre estamos como trabajando con otros. Y bueno, aquí algunos como primeros maquetas. Aquí ya una maqueta más cercana a lo que es la pieza, la maqueta final. Bueno, aquí algunos notas con medidas y dibujos para que se pudiera producir. La producción la realicé la realicé en un taller de cerámica en, en Oaxaca, que, bueno, este taller lo que tiene de particular es que se pueden coser piezas que son muy grandes, no todos los talleres tienen esa posibilidad, y es también una quema que le llaman a cielo abierto. Aquí algunas otras imágenes, ahí está Miguel, que es el ceramista que me ayudó. Y bueno, del lado derecho vemos una imagen chiquita donde ya estamos transportando las imágenes. Ahí se encuentra Oliver, que es quien me invitó a participar en la residencia. De este lado lo que vemos es a don Hermilo, que tiene su planta de producción de setas. Con él estuve en contacto para poder generar el proceso de cultivo. Y bueno, también está Denia, que ella es de Oaxaca y también me estuvo como ayudando en el proceso del cultivo. Y lo que vemos son ya del lado derecho las piezas que ya están cocidas, todavía no está como armado, digamos que están las partes recién llegadas del taller de cerámica. Bueno, aquí la transportación de las piezas, esta imagen a la izquierda, bueno, las dos. Me gustó mucho que el escenario fuera la calle, un poco también por esto que menciono del drenaje de cerámica que en la antigüedad se usaba, como que evoca mucho esa imagen al disponerlas en el espacio público. Ya más adelante sería bueno experimentar con eso. Bueno, aquí ya están cultivadas las piezas, ya con algunos brotes. Y bueno, ahora sí les muestro imágenes de la muestra. Em, que bueno, este brazo estaba dispuesto, digamos, en la entrada, en el muro que daba como de frente a la entrada, un poco sugiriendo, este, como, sí, dar la mano a quien entra. Aquí vemos la pieza completa y algunos otros momentos, otros ángulos, detalles. Y bueno, les contaba que hice cultivos con 3 tipos de seta, con rosa, con amarilla y con blanca. Y obviamente es una interpretación no literal de lo que son las hifas, que son estos conductos de los que está conformado el micelio, que son como, digamos, las células del hongo. Y del lado derecho, lo que vemos estos como codos, son, digamos, bueno, son, sí, codos de tuberías antiguas,
son las formas de los codos de las tuberías antiguas, así es como se conectaba un conducto con otro, con estas formas. Aquí vemos esta otra, y esta hace referencia a ese tipo como de hifas que está como conformada por fragmentos. Y bueno, también en esta lo que vemos es a Osvaldo y a Kevin, que los conocí ese día de la inauguración, asistieron para compartirnos este póster que realizaron y hablarnos un poco de su colectivo. Ellos son biólogos, son un grupo de biólogos, algunos de la Mixteca, algunos otros de Veracruz, como de varios lugares que digamos que se autogestionan este tipo como de materiales y que trabajan mucho como en relación a la difusión y preservación de la cultura del hongo. Este póster, por ejemplo, es muy interesante porque es un póster con especies de hongo psilocibe, que en realidad, pues en el tema como de la ciencia, bueno, ustedes sabrán mejor, como que hay toda una serie como de filtros o de candados como para poder hacer ciertos materiales o difusión, tienen que ser como aprobados como para que puedan como ser generados y ellos un poco lo que hacen es, sí bajo un estudio riguroso, saltarse un poco eso y generar sus propios materiales y bueno, los difunden de diferentes maneras. Y bueno, estos son hongos de diferentes regiones, son alucinógenos y son de Chiapas y de Veracruz y de Oaxaca. Bueno, de Chiapas no estoy tan segura. De esta experiencia en Oaxaca, mi conocimiento por el reino fungi se amplió, pero sobre todo se abrió todo un panorama cultural ligado a la relación de los hongos con la humanidad. Relaciones que pude ver muy fortalecidas en las comunidades de Oaxaca que viven en la sierra, cerca de los bosques, las cuales promueven, difunden y fortalecen esta relación a partir de ferias micológicas, en donde hay manifestaciones artísticas como bailes, murales, charlas con especialistas sobre el reino fungi, gastronomía, concursos de recolección de hongos silvestres, en donde gana la canasta más diversa. Y bueno, les muestro algunas imágenes. Estos son las dos ferias a las que asistí en esa pequeña estancia que hice en Oaxaca y fue la verdad muy importante como este, conocer todo esto, como que se abrió todo un panorama con el cual la verdad no tenía como mucho contacto y fue como muy interesante. Aquí, por ejemplo, en una de las ferias, en la de Cuajimoloyas, lo que vemos es uno de los salones donde disponen como estas mesas, donde hacen como una especie de exhibición de hongos de la región, de hongos y algas. Aquí, por ejemplo, vemos el póster de Kevin y de Osvaldo también. Y bueno, es como también muy conmovedor porque son cosas que se hacen bajo una organización comunal con pocos recursos, pero tiene como bastante energía y involucran mucho como, digamos, como a los niños, a la gente mayor. Es como un público muy diverso y también van muchos extranjeros y gente de fuera. A mí me maravilló ver, por ejemplo, estas mesas. Vienen los hongos, las algas y vienen en unas pequeñas etiquetas los nombres científicos de cada uno. Aquí algunos otros detalles de la feria. Y bueno, hacen bailes, hacen concursos, todo vinculado con los hongos y hacen estos recorridos donde nos adentramos en el bosque a recolectar hongos silvestres. Estas imágenes ya son de otra feria, este, mm, también de la Mixteca. Y pero bueno, esta feria lo que tiene interesante, fue la primera vez que se hizo y es principalmente organizada por mujeres muy, muy jóvenes de la comunidad y es como impresionante el despliegue que logran. Y bueno, ahí estamos de paseo, dando la vuelta, adentrándonos en el bosque. Y bueno, la felicidad que da cuando encuentras uno
un hongo es grande, la verdad. Y bueno, se da un tiempo para esa recolección y después nos juntamos, se disponen las cosas y gana el que haya encontrado la mayor diversidad de hongos. Bueno, aquí las algas, que son también un tipo de asociación interesante entre plantas y hongos. Bueno, también en esa residencia conocí este proyecto que se llama Micológica 360 y ellos cultivan hongos funcionales y medicinales y es también como muy interesante su producción porque es como muy eficiente. Ellos mismos también organizan un festival, me parece que desde hace 2 años, aquí en la Ciudad de México. Pronto va a haber uno. Si les interesa, busquen Micológica. Y bueno, también hay charlas en estas ferias. Aquí, por ejemplo, lo que vemos es una muestra de hongos luminiscentes, que les llaman hongos fantasmas. Y bueno, la verdad es que para un artista como todas estas como incluso palabras, por ejemplo, decir hongo fantasma, ya es todo un universo evocativo que, pues sí, que provoca imágenes y muchas ganas como de hacer algo con ello. Las charlas las dan especialistas, las dan micólogos. Y bueno, finalmente, en eventos Fungi, tercera oleada, me encuentro trabajando con una premisa provocadora. La premisa es el futuro es Fungi, en la cual rastreo referencias ancestrales desde la mitología eh, de la relación de los hongos con el humano, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una que son figurillas de culturas mesoamericanas, son muy antiguas, em, sus procesos adaptativos en situaciones de devastación, como el hongo de Chernobyl, que surgió y se propagó en medio de una zona de desastre nuclear, así como algunas teorías como la del mono dopado, que establece la hipótesis de que la incorporación a la dieta de los hongos alucinógenos en nuestros antepasados homínidos produjo un salto evolutivo en la humanidad. Bueno, aquí vemos una imagen que refleja eso, esa relación con los hongos psilocibe. Bueno, no lo mencioné aquí, pero también estoy como acercándome a entender qué es esto de los hongos que colonizan y que vuelven zombies a algunas hormigas. Y es como muy interesante lo que sucede ahí porque el hongo se aloja en el cuerpo de las hormigas, hormigas carpinteras les llaman, y lo que hacen es como instalar dentro de ellas una especie de programa que hace que se comporten de una manera que no lo hacían habitualmente y se desplazan y se mueven hacia los lugares que el hongo necesita para que el hongo pueda en ese lugar soltar sus esporas y reproducirse. Normalmente, bueno, es esta relación parasitaria de la que hablaba Toño y la cual sí, como que popularmente se estigmatiza mucho, pero creo que se puede ver también desde otros lugares, como se puede seguir viendo como una colaboración. De alguna manera, la hormiga colabora para que el proyecto del hongo, que es reproducirse y seguir como cumpliendo esa función tan importante en el ecosistema que nos beneficia a todos, continúe. Entonces, eso es como una especie de sacrificio también, pero vista como quizá desde un lugar más de ritual. Y bueno, pero ¿qué tiene de poético político el reino fungi y qué es la ecopoética? Si bien lo poético y lo político son siempre parte del arte, pues hacer arte, compartirlo, vivir de él o a pesar de él, conlleva en sí ya una posición en el mundo que tiene sus implicaciones y formas de estar y relacionarnos con la realidad, creo importante no obviar desde qué ángulo y proximidad de lo poético político hacemos lo que hacemos. Conversaciones como esta nos permite como artistas observar nuevamente esa intersección, así como conocer un poco más la trinchera desde donde actuamos y senti pensamos y sobre todo escuchar las preguntas que nuestras prácticas generan y darnos cuenta con qué ámbitos de la realidad conversamos. En ese sentido, entender la conversación como un acto estético y la escucha como un espacio para la germinación
Me parece más que pertinente en este momento. ¿Con qué y quiénes conversamos? ¿Quién nos escucha? ¿Cómo continuar con el ideal de seguir siendo unos otros? Un nos otros. Sobre lo político, cito a Álvaro Díaz Gómez en una discreta diferenciación entre la política y lo político. En la perspectiva evolucionista del mundo, lo político surge cuando el primer homínido se encuentra con otro, reconociendo que ese otro no es él, pero que lo complementa, permitiéndole saber que en su complemento forman el nosotros. ¿Qué hubo allí en ese acto primero? Un encuentro, el reconocimiento de la otredad, el surgimiento del alter ego, la mirada de lo diferente. Y frente a esa sorpresa del encuentro hubo necesidad de llegar a acuerdos, de convivir. Eso es lo político. Reconozcamos entonces que lo político trata sobre la humanidad que vive en la diferencia y requiere la convivencia, del vivir asociados, que necesita de reguladores como la justicia, la igualdad, la solidaridad, la equidad y las relaciones simétricas, que no es de unos pocos, sino de todos. Cierro cita. Agregaría a esta reflexión que lo político no solo surge en el encuentro de un homínido con otro, sino que también surge del encuentro con todo aquello que no es humano, llámese planta, hongo, piedra, otra especie animal, territorio, etc., y que dicha relación es una relación ética. Esa consideración, como bien sabemos, proviene de diversas culturas milenarias que han sostenido a lo largo del tiempo visiones no antropocéntricas de la realidad y que por mucho tiempo han dejado de ser nombradas. Dadas las crisis por las que atravesamos en la actualidad, dichas cosmovisiones se hacen presentes también a través del pensamiento de diversos autores y autoras desde la filosofía, la teoría, la poesía y el arte. Sobre lo poético. En palabras de Pedro Favarón, tomadas del texto La razón poética, cito: atravesar el lenguaje poético, abrirlo y explorarlo para entender que su ritmo es vital y se relaciona con la propia complejidad de la inteligencia, que su lenguaje es también el idioma de los ríos, del mar, del viento, del fuego, la luz o los astros. Así, el razonamiento poético permite conectarnos con sus fines míticos y místicos, recuperando los complejos sonidos, las energías y esencias del verbo, tanto como motor de creatividad como espacio de diálogo, que gracias a la imaginación existen para invitarnos a soñar y vivir el infinito y recuperar el diálogo con la naturaleza. Cierro cita y complemento con otra de José Gorostiza. La poesía sirve para sacar a la luz la inmensidad de los mundos que encierra nuestro mundo. Cierro cita. Y última pregunta, ¿qué es la reflexión ecopoética? En palabras del poeta Jackskin Melchi, de quien estoy aprendiendo mucho, cito: la ecopoética es una reflexión actual de la vida, una vida que se entiende como el mundo y que incluye sus formas en lo político, ético, científico, estético, religioso, cultural, natural, etc. La ecopoética, a diferencia de otras disciplinas cuya reflexión también es la vida, digo que propone que la vida es una reflexión que ocurre en el entretejido de la propia vida y que dicha reflexión, que todo lo entreteje en el ser humano, se realiza con el corazón. Mediante una razón del corazón, el ser humano reflexiona desde su experiencia de la vida, una filosofía de la vida. También funciona como una tarjeta de traducción de formas de reflexión de la vida que se distinguen de las visiones objetuales de la modernidad ilustrada, secular y antropocéntrica. La ecopoética practica la manera de la ecología sostenida en el corazón. Por ello concibe su mundo como sostenido en una comprensión hecha con el corazón-mente, como una manera de estar y relacionarse con el corazón. La ecopoética es solo otra manera de involucrarse en una sensibilidad indígena, una filosofía campesina, una ciencia post-secular, una política intercultural, una ecocrítica postromántica, un arte ambiental, el corazón del místico, y no avasalla ni domina estos quehaceres, quizás ayuda. La ecopoética es una praxis que se cultiva y se fundamenta en el cultivo del corazón. Cierro cita. Considero que el ejercicio de la imaginación poética y política como lugar de lo posible nos permite descubrir cómo todo lo que existe está en un devenir y constante surgir. Somos procesos abiertos concatenados a otros procesos interdependientes que también devienen, un flujo conectado con el primer hongo que salió del agua para incorporarse a la tierra y preparar el suelo para la vida. ¿Cómo hacer posible lo posible? ¿Cómo hacer asamblea con el mundo? Esta es una idea de Jackskin Melchi, la asamblea con el mundo.
Una asamblea donde todas las voces humanas y no humanas puedan ser incluidas para construir futuros. ¿Y cómo hacerlo desde el corazón? Bueno, aquí unas imágenes para cerrar, que es como lo que, digamos, considero que pertenece a la tercera oleada del proyecto y que más bien está en proceso, es como en lo que estoy. Y bueno, aquí una imagen que evoca las micorrizas, al micelio, cómo hacer red en esta necesaria asamblea con la naturaleza, cómo entretejer la diferencia que nos habita y habita el mundo, cómo habitar las grietas. Ah, no, ¿verdad? Desde las grietas una nueva Pangea. ¿Cómo hacerlo? Recordando cuál ha sido nuestro camino en esta tierra. Cómo reescribir nuestra relación con el mundo sin jerarquías, con la palabra de quienes lo habitan. Y bueno, aquí una imagen que es un proyecto para un monumento posible. Esta imagen la recuperé de internet, bueno, más bien es un collage. La imagen de fondo, la que está en blanco y negro, es una imagen que me encontré. Todavía no logro encontrar la referencia exacta, pero es un monumento que está en Asia a un hongo, a una Amanita muscaria. Y mi idea de este monumento posible es de que a este hongo le pudieran crecer hongos en temporada de hongos. Y me gusta esta idea como em, vista, digamos, como desde una visión vista de pájaro, como todos estos monumentos que existen en el mundo a los hongos pueden estar como conectados y estar como haciendo presente justo la importancia de este organismo. Mm, bueno, aquí un ensayo también que hice es un performance que se llama Esporada, cómo escuchar lo que dicen otras especies de la vida y cómo decírselo al mundo. Y aquí es una especie como de ritual o de rito donde convoqué igual a un grupo de amigos y hacíamos como este ejercicio de colocar durante un momento o un tiempo los hongos en la frente como para establecer una especie de comunicación entre el hongo y nosotros y tratar como de dejar un mensaje ahí y después lanzamos los hongos. Cómo restituir lo roto, volver la grieta a un lugar. Y bueno, finalmente cierro esta charla con esta cita. La vida incontrolada de los hongos es un regalo y una guía cuando el mundo controlado que pensamos que tuvimos falla. Anna Lowen Tissing. Bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. No sé si, Toño, si pasamos a la parte de preguntas o comentarios. Bueno, pues estamos aquí reunidos ya tiempo después de la charla. Ese día ya no tuvimos oportunidad de volvernos a conectar, pero bueno, creo que una de las pocas ventajas que tiene estos medios es poder, digamos, incrustar fragmentos posteriores, ¿no? Y pues no queríamos dejar como la oportunidad, pues, de hacer un pequeño cierre, de agradecerle a Paola y, digamos, de dejar algunas cosas, algunos datos que ese día ya no tuvimos oportunidad de decir, ¿no? Bueno, una de las primeras cosas es que ese día, después de la charla, me dijiste que había los nombres de unas organizaciones o proyectos que trabajan con hongos que tenías ganas de nombrar, ¿no? Por si alguien estaba interesado en esta clase de proyectos. Hola, Toñito, qué bueno que nos pudimos volver a conectar. Este, bueno, pues más bien lo que quería era compartirles dos referencias, Ujú. no tanto de proyectos, sino más bien son dos páginas de internet. Ah, sí, sí. Una es una página que se dedica a hacer como líneas de tiempo Ujú. y tiene una sobre la historia de la micología. Ok. Entonces,
Esa es una como de las páginas que les quiero compartir. Y la otra simplemente es un archivo de fotografías Sí. de un micólogo australiano, me parece, que tiene muy, muy, muy buenas imágenes. Nada más como para conocer más como de pues Y, otras variaciones de hongos, ¿no? Hay como una cantidad de verdad muy, muy amplia de registro, muy ujú, bueno, ujú. que pues bueno, pues vale la pena visitar si les interesa el asunto de los hongos. Ah, increíble. ¿Y cuáles son los nombres de las páginas? Ok, la primera es, bueno, Ujú. www.timetoast.com. Y Y el segundo es el repositorio de imágenes, ¿verdad? el segundo es el repositorio de imágenes y la página es smug, Ujú, smug.com. ujú. Ok, Eh, bueno, sí, como que al final de la charla ese día yo comentaba que al ver tu proyecto, una de las cosas que más me gustaban justo era la no presencia humana, ¿no? O la sí. presencia humana no tan evidente. Que en realidad ya a la hora de ver como tu charla, pues me vino a cambiar un poco el asunto, porque en realidad me di cuenta de que es un proceso pues muy acompañado, ¿no? Muy acompañado Ujú, por un montón de personas, pero sí como que de pronto, pues al ver, digamos, como estas fotos de exposición, las fotos habituales de exposición, que son incluso sin visitantes, ¿no? Como para poder apreciar las ujú, obras de arte, pues como que de pronto se pierde un poco eso, ¿no? Entonces me gustó mucho, pues que hayas incluido esas fotos de proceso. Y que pues sí, me parece que en pocas ocasiones hay oportunidad pues de conocer como esas otras imágenes que están circulando a la hora del momento en el que estás pensando como en el proyecto. Una cosa que me surgió en ese momento es ¿cuánto tarda un hongo en crecer? Esa es una pregunta ya. que me hubiera gustado decirte en ese momento. Y bueno, supongo que has trabajado con diferentes especies, pero pues, ¿cuál es el tiempo más o menos aproximado de los hongos con los que has trabajado? Sí, ujú. Sí, como dices, dependiendo si es como un cultivo, digamos, em, controlado, o Ujú, sea, no un hongo que crece, digamos, en el bosque o en cualquier lugar, sino un proceso controlado, por ejemplo, de la seta, como entre 10 a 15 días. ujú, Y sí, depende como de qué tipo de hongo. O sea, yo la seta es con la que más he trabajado, ujú, este, y un poquito con melena de león. ujú. Y sí cambia, sí varía un poco el tiempo, como unos 20 días, por ejemplo, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, en la pieza esta en donde pones un circuito cerrado, ese circuito cerrado, ¿cuánto estuvo, digamos, en funcionamiento? Ujú. Un mes, Órale, y sí. durante todo ese mes, digamos, estaba prendido ese dispositivo. Sí, pues más bien se prendía y se apagaba, ¿no? O sea, como era un espacio privado, Ujú, entonces em, las visitas eran con horarios y a veces con cita. Entonces, pues se prendía durante ese momento nada más. Ujú. órale, Fue un poco pesado para mí porque pues, fue la primera vez que trabajé con materia orgánica y que la llevé como a una situación de exposición y además en un espacio con estas características, sí, que pues fue una galería, como que sí, de hecho siento que como que la exposición llegó un poquito antes de tiempo, ujú, digamos, en un tiempo en el que yo estaba como todavía con muchas dudas de hacia dónde ujú, jalar toda esa experiencia como al espacio del arte. sí. Entonces, como que siento que también es lo que pude como asimilar en ese momento para resolverlo de una manera como obra o como pieza. Ya, digamos, con un montón de dudas sobre eso, cómo meter Ujú, cómo darle salida a un tipo de proyecto donde hay materia viva y hay materia orgánica,
donde pues no sabes qué poner, ¿no? Si la documentación o la cosa viva o las dos, o qué tipo de documentación, qué parte del proceso vale la pena ver, un montón de preguntas, ¿no? Sí, ¿Por qué está ahí? me Ujú, imagino que en realidad esta cosa de la temporalidad, pues, y digamos de este ritmo de producción del que hablaba, pues también en ciertos momentos está o permea como digamos las exigencias de los públicos, ¿no? Y eso ujú, de algún modo como que también pues nos hace dudar justo de qué es lo que necesitamos poner hasta cierto punto como para llamar la atención de estos espectadores ujú, que lo que desean ver es todo el tiempo movimiento, ¿no? Entonces, ujú. pues me parece que ya desde ese momento es una declaración pues contundente y digamos como también pues sí, como que le exige al espectador pues un cierto respeto que creo que también es evidente cuando utilizas o cuando ocupas más bien como materia viva, ¿no? Y bueno, sí, con respecto a eso, me parece que hay un cambio desde esa exposición. Digo, no sé exactamente si las diapositivas iban como en carácter cronológico, pero todavía hay como un cierto Sí, sentido como mucho más controlado, ¿no? Y pues probablemente tiene que ver con eso ujú, sí. que hablas, ¿no? Como de estas dudas y tal. Y luego hay un cambio, ¿no? Con esta pieza del sistema de reproducción al azar, en donde ya ni siquiera existe registro de ese crecimiento, ¿no? ¿Qué Ujú, fue? ujú. Mi pregunta ahí es un poco como, qué te llevó hacia allá? Pues yo creo que el proceso mismo, es Ujú, decir, em, a pesar de que son como los mismos cultivos, ujú, como dices, hay dos momentos muy marcados. Y el primero tiene que ver con que estaba muy como era la primera vez que me enfrentaba como a poner un laboratorio de cultivo y a llevar a cabo un cultivo, como que estaba muy centrada en la parte como funcional del asunto, como sí, que el espacio fuera el adecuado, que sí crecieran, claro. que hubiera que regarlos. Y bueno, y también fui como descubriendo otras cosas como más del orden de la percepción, ¿no? Como, bueno, aquí huele de cierta forma y hay cierta temperatura y tocar el hongo también tiene cierta temperatura. ¿Qué hago con eso, no? ¿Cómo puedo registrar eso? Ujú, ujú, Este contexto, con haikus, no sé, de qué manera, estaba yo como preocupada por registrar todo aquello que no era evidente, ujú, porque la forma del hongo en sí misma ya es muy, muy, muy llamativa, casi que no hay como mucho que hacer porque, más que apreciar. ujú, ujú, Este, y mi ejercicio mucho fue como más bien montarme en un proceso que puse en marcha e ir como en ese ritmo de ese proceso y sin pensar mucho en el camino eso, como cómo eso se iba a ir al arte, ¿no? Como que el arte para mí ya estaba en el hecho mismo de poder percibir todo eso que había alrededor de ese pues sí, de esa experiencia de generar hongos, ¿no? De cultivarlos. Creo que también tiene que ver con esto que hablábamos, que fue la primera vez que trabajé con materia orgánica, entonces creo que también hubo realmente ya hasta la segunda parte de toda esta experiencia fue que ya me sentí como un poquito más como con más soltura para poder saber por dónde, ¿no? Como que al principio creo que lo importante era aprender a cultivar, compartirlo y ver qué pasaba con esa forma de vida. También creo que muy apegada a ciertas, eh, claro. pues a cómo me Estrategias, enseñan. ¿no? Como a ciertas Exacto, a estrategias. ciertas estrategias, exacto, sí. Sí. Y, ajá, digo, fue como un momento muy reciente estaba recién saliendo de la escuela, entonces tienes como toda esa información y todas esas referencias, es un poco lo que conoces. Y, y sí, creo que en la segunda parte ya siento que fue un ejercicio más propio, más sí, de apropiación y de soltura y de entender que el asunto con el hongo no era necesariamente el hongo y su forma, sino todas esas cosas que no se ven y que se pueden
trabajar a partir de lo simbólico o lo metafórico. Sí, en donde, sí, justo como que ya no existe solo una, digamos, utilización, sino una especie como de creación, pues como en conjunto, por así decirlo, ¿no? Que eso es, digamos, otra de las Ujú, cosas ujú, que aquí anotaba, ¿no? Que es el ser con el otro o con lo otro, y digamos también como estas otras, formas de relacionarnos a las que haces referencias, ¿no? La simbiosis, el mutualismo, que de algún modo no dejan de, bueno, no dejamos más bien como de catalogar pues desde nuestra propia experiencia, ¿no? Pero que sin ujú, duda pues me parece que sí apelan pues como a otro tipo de narrativas, ¿no? Y en realidad pues un poco de eso intentaba ir como este ciclo, ¿no? ujú, Eh, Porque en realidad, pues sí, creo que son conversaciones que en realidad, pues sí, ya están pasando también incluso en el ámbito científico, ¿no? Por ejemplo, bueno, tú hablabas de, de este hongo, ¿no? Que habita como a la hormiga, ¿no? Y de cómo, pues, incluso esta relación parasitaria no siempre es negativa, ¿no? Y me recordó una cosa que estaba leyendo, ¿no? En relación como al comportamiento de las bacterias. En las bacterias, digamos, también ha habido pues un intento por, pues sí, como de describir comportamientos que no se tenían como reportados, por así decirlo. Entonces encontré uno que es el canibalismo, que dice algo así como el ujú, comportamiento social de las bacterias de una población de la misma especie, en el que mediante la coordinación de sus patrones de expresión genética, un determinado número de individuos producen una serie de sustancias que provocan la muerte del resto de los miembros del grupo que se utilizan como aporte de nutrientes para el desarrollo y diferenciación del resto. Que en realidad así, o sea, como pues esta descripción que es pues, muy científica, me parece que no tienen, o sea, yo no la relacionaría necesariamente con canibalismo, pero pues sí, es un poco como la referencia que tenemos de nuestro propio comportamiento, ¿no? Pero bueno, me ujú. gusta como por esta idea que decías ese día, como del sacrificio, como una cosa pues más ritual, más allá como del dar, pues sí, más que el dar la vida por el otro, tiene que ver, creo, con una necesidad colectiva que va más allá, pues como de lo individual, ¿no? Y pues Ujú. sí, digamos que creo que tenemos tan incrustado como esta cosa del individuo, que de pronto es muy difícil, eh, pues hallar como que en realidad en el mundo no necesariamente funciona así, ¿no? Sí, como que probablemente pues también somos nosotros dando una lectura, ¿no? Nosotros como especie, ¿no? Bajo las características que nos constituyen, dando esa lectura a ese evento Sí, que probablemente, y bueno, además atravesado pues, por la cultura, es decir, somos nosotros dos unas mentes que hemos crecido, nos hemos formado en Occidente y tenemos cierta idea de la vida, cierta idea de la muerte, cierta idea de la naturaleza, cierta idea de la salud y la enfermedad, donde, pues no sé, probablemente visto desde otro lugar, ese mismo hecho que estamos nombrando como canibalismo o parasitismo, donde ujú, que bueno, la relación de parásito es que solo una de las partes se beneficia, ¿no? ujú, ujú. Pero a lo mejor realmente no estamos leyendo bien ese evento Excelente, que sí. puede estar como significando muchas otras cosas, ¿no? Donde ese hongo que toma como casa temporal una hormiga o una araña, Ujú. no necesariamente está como pues aprovechándose solo para sí mismo de esa casa temporal, ¿no? Sino que algo interesante como de esta situación, de estos hongos que les llaman, Bueno, ese día creo que venía la anotación casi casi como de hongo zombie, ¿no? Porque ajá, otra hongos vez. zombies, ajá. Sí, y son cordyceps, Ujú, así se llama el hongo cordyceps. Y sí, o sea, como que ya
o sea, ahí, por ejemplo, hay otro tema interesante, ¿no? ¿Cómo nombramos a las cosas? Ujú, O sea, que ya lo hayan relacionado con los zombies, ujú. pues ya también como que nos da toda una imagen y una, pues casi caracterización de ese hongo y de lo que hace, ¿no? O sea, nosotros relacionamos a los zombies con, pues, películas de terror y seres que, sí, que toman de ti y mueres, ¿no? Sí, como con un punto también como muy catastrófico, ¿no? Ajá, ajá, exacto. Y no sé, como que de pronto habría yo como la posibilidad de que a lo mejor la lectura fuera, pues de que en realidad hay una coordinación entre especies en el Ujú. universo donde por alguna razón o una especie de programa que quizás se activa en la vida cuando, sí, como una especie de inteligencia de la vida para seguir como Funcionando, reproduciéndose ¿no? y, Fluyendo, y por así funcionando. decirlo, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, sí, Y a lo mejor es como una serie de ensamblaje nada más de eventos y de especies y de seres, como llevando a cabo ese trabajo. Eh, Digo, usaba también la idea de la asamblea, que fue como una idea de, de, de Jacques Melchi, este poeta, el cual cito, donde hace como alusión a esta idea de ver como a la naturaleza como una asamblea, ¿no? Entonces, digamos que pues eso también ya nos da una imagen y una idea pues de colaboración. sí, también Y, trayendo un poco el ciclo pasado, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de, pues, como estas imágenes también como, pues, muy ya fabricadas de lo que tenemos sobre lo que es naturaleza, ¿no? Que uh-huh, uh-huh. pensamos que naturaleza es, pues, digamos, esta estampa de un bosque o de una selva verde, ¿no? Eh, y pues en ocasiones no nos percatamos de que en realidad, pues, naturaleza es también muchas otras cosas, ¿no? Que no tienen que Sí, o ver. que por ejemplo también hay mucha violencia, ¿no? Sí, sí. O sea, como es una lucha constante por la supervivencia entre especies Entre también. O especies, sea, sí. Ujú. sí, Sí, sí como que hay todo, como muchos ángulos. hay una cosa ahí como de paraíso, ¿no? Eh, Ajá, paradisíaca, una imagen dulce de postal. que sí, que creo que tenemos que también empezar pues como a dejar de, pues como de romantizar y sí, encontrar como pues otras lecturas, como dices, otras posibilidades de lecturas. Y bueno, pues en realidad esas eran básicamente las cosas que tenía como anotadas. Preguntarte, que es algo que hemos estado preguntándole a todos los participantes, por si tienes, digamos, como alguna red en la que te podrían contactar o algún correo electrónico, no sé, Sí, Instagram, bueno, Twitter. ujú, puedo dejarles mi correo y bueno, mi Instagram. Este correo es animalatento@gmail.com y mi Instagram estoy como Ujú. polilla-cien pies Ah, o ok. Paola de Anda. Ujú, Sí, increíble. Sí, por si de sí. pronto tienen pues curiosidad de, pues sí, como de seguir tus procesos. Ah, ¿tienes ahora en puerta algún proyecto? Digo, no necesariamente tan cercano, porque pues ahora está también todo como medio Mm, detenido, pero sí, sí, tengo ahí como un par de invitaciones. Una es para hacer una intervención en Tlatelolco mm. y la otra para la Feria del Libro de Oaxaca. Eso es como, y bueno, probablemente un libro. Oye, y los dibujos que nos mostraste al final, digamos, con Ujú, estas preguntas, bueno, que digamos como de toda esa parte como de la charla la llamaste El futuro es fungi, pero ujú. eh, Eso es como lo que estoy trabajando, digamos. Es como la tercera parte de Eventos Fungi, ajá, que Eventos Fungi ha terminado convirtiéndose en una especie de trilogía. Y ujú, esta última parte, que es que le llamo, digamos que a cada parte nombro primera oleada, segunda oleada o tercera oleada. Y ujú, las oleadas tienen que ver como cuando salen como como una producción de hongos, ¿no? ujú, Como una especie mm, de oleada. ujú. Y y bueno, entonces como que estoy con esa tercera parte, trabajando con esa premisa, Y de que el futuro es fungi. es una serie de collages y Bueno, esos son series. dibujos, Ajá.
y en realidad son como notas, son notas de mi bitácora, de lo que he ido investigando. Sí, como que también al estar escuchándote y viendo la presentación, como que no puedo dejar de pensar que como tu proceso tenía como mucho como de científico. Sí, sí, como de jugar un poco al científico. En el texto lo digo, ¿no? Como de Sí, casi de científico amateur, como haciendo ciencia desde casa y como desde un acercamiento muy empírico y intuitivo y ir descubriendo cosas. sí, Sí. también como con esta cosa como de preguntarse, ¿no? Como de que también lleva su tiempo, ¿no? Ujú, Eh, eso me parece interesante, sobre todo porque eso es algo que hemos comentado mucho, digamos, como en las charlas, ¿no? Como existe esta aparente división, ¿no? Entre ujú. el arte y la ciencia y como que en realidad fueran cosas completamente distintas, pero pues me parece que No, se cruzan mucho, sí, sí. constantemente. Y que en realidad creo que también es una pregunta o una cosa que ya ni siquiera tendríamos por qué preguntarnos, ¿no? Ujú, exacto. Pero me llamó la atención, ¿no? Sobre Ujú, todo, digamos, porque quizá muchos de los seguidores de Open Lab pues son científicos, ¿no? Entonces ujú, creo que puede resultarles, pues sí, como enriquecedor conocer que también hay formas en hacer arte que no tienen ujú, que ver, digamos, pues sí, como con el estereotipo que se puede pensar que es ser ujú. artista, ¿no? De estar Sí. como en el taller frente a un lienzo, por así decirlo. Ujú, ujú. Sí, digo también eso, pero no únicamente, Sí, ¿no? sí, también Sí. eso, pero también hay otras posibilidades, ¿no? Sí, incluso una sola persona, ¿no? Como yendo al lienzo y yendo a hacer algo en un árbol, ¿no? No sé. Pues bueno, Pau, pues muchas gracias. Esperemos que haya oportunidad en un futuro pues, de seguir haciendo cosas y bueno, los invito a que sigan las redes sociales de Paola y que si tienen oportunidad también pues vayan a sus exposiciones o charlas Ujú. o lo que vaya a suceder en un futuro. Y también pues que sigan las redes sociales de Open Lab. Bueno, pues también muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos los que pudieron conectarse y escuchar la charla. También muchas gracias. Pues ya compartí mis redes. Si en algún momento quieren continuar el diálogo, pues bueno, me escriben y por ahí seguimos. Y pues espero que puedan revisar esos dos links que les compartí, que están como sencillos, pero muy buenos, pienso yo. Ujú.